Hola amigos de la EUDE, en este nuevo relato olvidado de la historia vamos a hablar de uno de los ejemplos de investigador y precursor como fue el doctor Salvador Massa, quien junto con otro médico brasilero, el famoso doctor Carlos das Chagas, fueron los precursores en descubrir y en tratar de eliminar la enfermedad que hasta el día de hoy se llama Chagas-Massa, una enfermedad que fue ignorada durante 20 años. Y para entrar un poquitito en la historia, el doctor Salvador Massa en 1910 obtuvo su título de médico. En 1916, como teniente primero médico del ejército, fue enviado durante la Primera Guerra Mundial a estudiar Alemania y a estudiar los efectos que tenían en el Imperio Austrohúngaro. Ahí lo conoce a este médico brasilero, Carlos Chagas, y junto con él se dan cuenta de que debían estudiar y profundizar lo que estaba sucediendo en ambos países. En 1920 regresa al país y se lo nombra como director del laboratorio del famoso Hospital de Clínicas. Y en 1926, siendo director del laboratorio del Hospital de Clínicas y buscando investigar las distintas cepas de las enfermedades que tenían, a instancias de otro gran médico argentino llamado José Arce, quien luego después fue un diplomático y estuvo en distintos puestos de relevancia representando al país, la Universidad de Buenos Aires funda la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, más conocido como MEPRA, y se lo designa por el mérito y por todo lo que hace, Massa se lo designa como director. Se traslada Massa a Jujuy para manejar toda la zona norte y controlar todas las enfermedades, y allí en Jujuy funda la Sociedad Científica Jujuy, con la finalidad de diagnosticar y estudiar las enfermedades desconocidas del norte argentino, y en especial una enfermedad que estaba surgiendo y que estaba afectando a todos, que luego se conocería como el mal de Chagas. A instancias de la famosa MEPRA, pide que se le construya un vagón del ferrocarril en forma especial, que lo llamó el E600, que le permitiría viajar por todo el norte del país, por toda la red ferroviaria y tener una facilidad de una libre circulación. Este vagón del ferrocarril especial tenía un laboratorio totalmente equipado con las últimas novedades para la época, un consultorio, una cocina, un living, baño y dos pequeñas habitaciones. ¿Por qué? Porque él no solamente iba a realizar todas sus investigaciones, sino que iba con su mujer, Clorinda Rasori, directamente, que lo acompañaba en todo lo que fuera. Este permiso de libre circulación hizo que llevara consigo a sus colaboradores y empezaran a investigar y a descubrir un montón de enfermedades que eran necesarias detectarlas para erradicarlas. Tenía apoyo gubernamental, pero cuando no lo recibía sacaba de sus ahorros hasta llegar a quedarse sin ellos para seguir investigando y haciendo que esas enfermedades pudieran ser detectadas y pudieran ser controladas. Tanto así que con todas las muestras de sangre que iba sacando, logró descubrir al famoso Trypanosoma cruzi, que es prácticamente la enfermedad traída por la vinchuca. La vinchuca, un animalito que hay en el norte, que significa en idioma quechua dejarse caer, directamente pica a una persona y lo transmite a la otra, y esto produce todos los hechos que le cuestan a las personas y demás. Las personas que tenían la infección del mal de Chagas determinaban que tenían el famoso signo de Romaña, donde se le inflamaban los ojos, las extremidades y demás, y lo detectaban, y eso lo llevó a
cotejar los estudios que hacía su amigo Carlos das Chagas para detectar lo que era el mal de Chagas. En 1930, la Metra había lanzado su primer boletín científico con todas las investigaciones que había hecho Chagas Massa. Estos fueron tan importantes que llegaron a emitir 72 números de este boletín. Si bien el trabajo confirmó la enfermedad, le dio un gran avance en los estudios de los síntomas, no pudiendo llegar a cómo erradicar la enfermedad, pero sí determinar en las personas infectadas qué es lo que tenían, cuál era la fase de la infección en la que tenían y evitar la propagación o evitar que esta producción de enfermedad se siguiera diseminando. Tanto así que en 1939 el Congreso Nacional de Medicina de la Argentina directamente se centró en lo que se llamó el Trypanosoma cruzi para investigar esta enfermedad y ver la posibilidad de erradicarla. Nuestro investigador Salvador Massa en 1940 se juntó con el señor Miguel York y lograron definir los 3 períodos de la enfermedad que sirven hasta hoy para detectarla, para controlarla y para tratar de erradicarla. Otro hecho anecdótico digno de ser recordado es que en 1942 se junta Salvador Massa con un señor llamado Alexander Fleming, que, como ustedes recordarán, fue el descubridor de la penicilina. Entre ambos acuerdan la primera producción de penicilina en la República Argentina. Acuérdense que la penicilina llegó a fines de la Segunda Guerra Mundial y fue lo que salvó una gran cantidad de vidas. En el año 43, en la Argentina se empieza a producir la penicilina gracias a este contacto. Y en 1946, estando Salvador Massa batallando y demostrando todo lo que había sido, lo que habían podido investigar junto con su amigo Chagas, en un congreso en México, muere de un infarto. Algunos dicen que contagiado de la enfermedad de Chagas Massa, otros dicen por el fervor que ponía en demostrar todo lo que él había descubierto. El hecho es que Salvador Massa, un ejemplo de investigador, un ejemplo de médico denodado por salvar las enfermedades, siendo miembro del ejército, logró un montón de cuestiones vinculadas a la erradicación de todas las enfermedades en el norte argentino. Ejemplo, una vez más, de lo que hace la constancia y la dedicación a un proyecto en aras del bien nacional. Les agradezco la presencia y Dios mediante los espero en el próximo relato olvidado de la historia.